estigmatizada en hospitales. Para ello invitamos a los disertantes a sentarse aquí a mi derecha para que acá vamos pasando lo que vamos de las ponencias. Vamos a darle la bienvenida al arquitecto Carlos López, quien nos visita desde Buenos Aires. Él es arquitecto egresado de la UBA, presidente de ADAI en los años 2014 a 2016, actual tesorero de ADAI, planificador de recursos físicos en salud, postulante a maestría en MBA de la UCA, editor del anuario de la ADAI 2023, presidente del 31 Congreso de la ADAI, presidente de SAENEAS, Sociedad Anónima, empresa dedicada a proyectos, instalaciones y gestión operativa de climatización. En esta ocasión va a estar presentando su ponencia Sustentabilidad como objetivo de propuesta termomecánica. Bueno, buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a hablar sobre un hospital en esta ciudad de Córdoba que durante estos días hemos visto que tiene una infraestructura hospitalaria increíble y que realmente sigue apostando por más. Por eso este primer proyecto, ¿cómo paso yo, no? Sí. ¿Es este? Sí. ¿Y a dónde más? El de la derecha. Vamos a mostrar este proyecto que es el Sanatorio de la Allende Sur en esta provincia de Córdoba, para darle más infraestructura, y en este caso es un hospital privado. El proyecto es del estudio Markovsky Urruti. Es un edificio que tiene un impacto muy importante en cuanto a la construcción, porque estamos hablando de un edificio de 70.000 metros cuadrados, para lo cual el impacto ambiental que este edificio va a tener tanto en su construcción como a lo largo de su vida útil es muy importante, por lo cual las premisas en las que trabajamos tenían que ver fundamentalmente con sustentabilidad, para minimizar un poco el gran impacto que este edificio iba a tener. Por lo cual estuvimos en la búsqueda de propuestas sustentables, de alta eficiencia energética, énfasis en la gestión operativa y en la calidad de aire interior, porque estamos hablando de un edificio hospitalario. La realidad es que también contamos con, el estudio de arquitectura desarrolló también propuestas de sustentabilidad, así como que, por otro lado, el cliente también apostó fuertemente a estrategias de sustentabilidad. Dentro de los puntos relevantes en donde empezamos a trabajar todo el desarrollo de ingeniería, uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de un sistema todo agua. O sea, toda esta propuesta está climatizada a través de sistemas de agua enfriada y de agua caliente, con evaporadoras con doble serpentina. Tenemos una provincia de Córdoba con un alto grado de se me fue la palabra, ¿cómo? Sí, variación térmica, con lo cual necesitamos pasar muchas veces de una temperatura a otra rápidamente. Por lo tanto, la idea fue utilizar evaporadoras con doble serpentina. Por otro lado, incorporamos tanques acumuladores de agua enfriada para tener permanentemente agua fría dentro del edificio, puntas con recuperadores de calor aire y filtrados de mediana eficiencia. Lo que quería contar un poco de este edificio es que estamos hablando de un edificio de 70.000 metros cuadrados que tiene 16 salas de internación, tiene 13 salas de aislamientos, 260 habitaciones de internación y, o sea que el volumen es muy grande con lo que teníamos que trabajar. 6 salas de resonancia, o sea, es un proyecto que tiene una magnitud importante en cuanto al desarrollo de ingeniería que teníamos que llevar adelante.
una de las propuestas también, dentro de estos puntos importantes en cuanto a sustentabilidad, tenía que ver con el uso de la geotermia. Esto fue inicialmente una propuesta que se le hace a los Allende, a ver si era viable poder llevar adelante esta propuesta. La verdad que nos aceptaron, teniendo en cuenta que lamentablemente los retornos de inversión llevan bastante tiempo en este tipo de cuestiones, pero la realidad es que también habla de un compromiso con el medio ambiente, de un compromiso que están basados en las pautas que también el hospital tenía dentro de su visión y valores. A nosotros nos alegró un montón porque poder desarrollar estos proyectos dentro de un área hospitalaria de semejante envergadura tiene un impacto bastante importante. Lo vamos a desarrollar puntualmente este tema. Pero bueno, hay un ahorro de energía importante, hay una cantidad de cosas que se consideran interesantes. Máquinas enfriadoras condensadas por agua, o sea, este sistema de geotermia incorpora estas máquinas enfriadoras. Puntualmente vamos a ir viendo cuáles son los beneficios de tener este tipo de equipamiento dentro de estos hospitales. Difusores de desplazamiento del área de emergencia con 100% del exterior. Y en servicios técnicos usar las máquinas en terrazas que nos permiten una mejor gestión y operación de los sistemas. Y centralizar un poco la generación de agua fría y caliente. Acá vemos, estamos teniendo dentro de los sistemas, muchas gracias. Estamos teniendo 1.400 toneladas de refrigeración, de los cuales 1.080 son condensados por aire y 460 toneladas van a ser con máquinas enfriadoras condensadas por agua. El factor del COP, que tiene una máquina enfriadora condensada por agua, es mucho más alto que el que tiene una máquina enfriadora condensada por aire. Entonces utilizamos dos tipos de máquinas con diferente condensación. Cuando planteábamos una distribución de toda la generación de agua concentrado en un espacio, dentro del desarrollo de la arquitectura se le llamó a este sector el tren de servicios. En esta zona en toda esta zona, esta es una de las partes de los hospitales, un desarrollo de un proyecto en Revit, que fue nuestra primera experiencia y que la verdad es que nos llevó un trabajo enorme porque hay que ir preparándose para tener las bibliotecas, empezar a desarrollar, pasar desde el AutoCAD hacia esta nueva versión. Realmente yo recuerdo cuando empezó el AutoCAD, yo dibujaba a mano. Soy un poco grande, y la verdad que dibujando a mano era bárbaro, o sea, era rapidísimo. Cuando viene el AutoCAD, un proyecto chico, estuve toda una semana trabajando para hacer algo que yo hubiera hecho en 3 horas, y llegó el viernes y no sé qué toqué y borré todo. Que no lo puedo creer. Bueno, con Revit la realidad es que también es un desafío al inicio. Creo que vamos a utilizar esta herramienta mucho mejor, vamos a poder tener un mejor manejo, y ya estuvimos viendo en una presentación anterior cómo el BIM nos empieza a arrojar resultados. Estos tableros de comando de los que hablan todo el tiempo es lo que necesitamos para tomar decisiones en todos los aspectos de nuestras vidas, en las empresas. Yo, no sé, uno les dice, ¿qué tablero de comando mirás para tomar las decisiones? Más en un área hospitalaria, donde los costos en cuanto a funcionamiento y todo son tan altos. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Este tren de servicios es donde nosotros ubicamos por fuera de lo que es el edificio. Es un canal por donde van a ingresar todas las instalaciones. El desarrollo de este proyecto también nos llevó a replantearnos permanentemente, porque la cantidad de cañerías que ingresan al edificio son enormes. Entonces, los espacios hubo que reevaluarlos y reverlos, y tuvimos que recambiar cuántas veces el proyecto para poder hacer que todo este equipamiento pueda ingresar en este lugar.
máquinas enfriadoras condensadas por aire, unos tanques acumuladores, todo esto dentro de este espacio de tren de servicios que tenía algunos subsuelos y donde también ubicamos algunos de los elementos de esta instalación. Hablaba de los tanques acumuladores. En esta imagen podemos ver un poco mejor lo que es el tren de servicios. En este sector quedaron las máquinas condensadas por agua, que en realidad quedan dentro de una sala de máquinas. El impacto visual y sonoro disminuye enormemente en este tipo de máquinas enfriadoras, porque no las vemos, porque no las sentimos, más sumado a las máquinas enfriadoras condensadas por aire. Los tanques acumuladores, que tenemos 4 tanques de 10.000 litros, en los cuales las máquinas enfriadoras le entregan agua enfriada, y tenemos una reserva permanente de agua enfriada dentro de este sistema para entregarle al servicio permanentemente. En la parte inferior vemos todo el sistema de bombeos, como colectores y esquemas que llevan todo un desarrollo de ingeniería y un trabajo bastante arduo para poder ingresar con toda esa agua al edificio, sumados al tema de cómo van a ser las montantes de estos espacios y cómo hubo que ir trabajando permanentemente en la arquitectura esas montantes, ¿no? Porque la realidad es que ocupaban bastante espacio y después tenemos que tener acceso a esos lugares por diferentes cuestiones que tienen que ver con la gestión y el mantenimiento. Cuando hablaba de unas recuperadoras de calor, la parte de internación, nosotros lo que hacemos es colocar las extracciones de los sanitarios, nos estamos llevando aire enfriado. Entonces, ese aire que nos llevamos a menor temperatura lo pasamos por un recuperador de calor, aire-aire, el aire se tira, se recupera el calor y se vuelve a inyectar como aire exterior dentro de todos los pisos de internación. Nos permitió que con muy poca cantidad de filtrado poder tener el edificio con un 85% de eficiencia, o sea, tenemos un gran volumen del edificio con muy buena eficiencia de filtrado, con muy buena calidad de aire. Este equipamiento, digamos, está instalado dentro de terrazas, porque los últimos pisos son los de internación. También con un ahorro de energía bastante interesante. Y ahora vamos a ver un poco un video de lo que es un sistema de geotermia, y contarles un poco de qué se trata esto. Así que bueno, es un pequeño video para darles una introducción de lo que estamos hablando. Años han pasado desde que hay vida en el planeta Tierra, y desde entonces, para el desarrollo del mismo se han producido cambios necesarios en los ecosistemas que permitieron la vida de los habitantes. El hombre, a lo largo de todo este tiempo, ha intervenido en los ecosistemas generando destrucción de muchos de ellos. La llegada de la revolución industrial y el aumento indiscriminado del consumo energético ha llevado al planeta a un crecimiento de la huella de carbono que hoy es insostenible. Cantidad de tratados y acuerdos entre los diferentes países intentan minimizar a futuro el exceso de CO2 y los gases de efecto invernadero, que han generado indiscutiblemente un incremento de la temperatura global. El camino hacia una mejora que le posibilita una menor destrucción a futuro del planeta son las energías renovables, y dentro de ellas nos encontramos con la geotermia, que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interior de la Tierra. El término geotérmico viene del griego geo y termos, calor, literalmente calor de la Tierra. El principio es sencillo, se generan pozos verticales donde se insertan lazos de cañerías. Las bombas geotérmicas intercambian la energía almacenada en la Tierra y se distribuyen a todo el edificio. En invierno, el sistema capta el calor del terreno, produciendo una reducción del consumo energético entre el 35 y 40% con respecto a sistemas tradicionales. En verano se invierte el proceso. El calor es cedido al terreno consiguiendo la refrigeración de los ambientes. Las bombas de calor geotérmicas no necesitan combustión, por lo que no emiten CO2. El dimensionamiento del equipo a utilizar es un paso muy importante.
Para el correcto funcionamiento en este proceso hay que tener en cuenta no solo el tipo de edificio, sino también las condiciones climatológicas del lugar y las propiedades del terreno. Los pozos deben estar a distancias no menores de 4 o 5 metros, lo ideal. Algunas de las ventajas que ofrece este sistema son calidad ambiental, consumo reducido, menor impacto visual, durabilidad, disminución de ruidos, bajo costo de mantenimiento. Trabajemos juntos para mejorar nuestro hogar y crear las condiciones necesarias para generar una energía saludable que impulse todas nuestras acciones. Este es el compromiso que debemos asumir por el bien de las futuras generaciones. Entonces, cuando hablábamos de estos sistemas de geotermia, alguna de las consideraciones que quiero hacer es que muchos edificios en Argentina hoy tienen geotermia, pero lamentablemente, mayormente tienen que ver con los edificios domiciliarios y no con los hospitales. Hemos desarrollado varios proyectos de hospitales, de los cuales ninguno se ha concretado. Porque después aparecen, y esta fue nuestra experiencia, aparecen las empresas constructoras en muchos casos, o los que tienen que desarrollar los proyectos con miedo. El miedo es el peor enemigo que puede tener el ser humano, porque para hacer esto también hay que prepararse, pero no se crean que tanto. O sea, no es tan complejo poder llevar a la práctica algo de esto. Para esta propuesta de este hospital se hizo un relevamiento en zona durante una semana, se colocaron sondas para ver el intercambio de calor que la Tierra nos podía dar. Yo para que me puedan entender, o sea, geotermia viene del griego geo y termos, intercambio de calor con la Tierra. Y para entender un poco cómo funciona el sistema, si nosotros todos conocemos un sistema split, la condensadora de ese equipo, la unidad que está afuera, tira aire caliente en verano hacia el medio ambiente. En el caso de la geotermia, es en el lazo geotérmico, o sea, en la manguera que está enterrado en el suelo, donde el intercambio de calor se produce. Entonces, primero, hay muchas de las ventajas. Evitamos este calentamiento global del medio ambiente. Por otro lado, las mangueras, una vez que están instaladas dentro del suelo, no hace falta hacerle ningún tipo de mantenimiento. En estas pruebas que se hicieron durante una semana, verificamos cuál era el intercambio de calor que el suelo nos podía entregar puntualmente en esta zona, y eso nos determinó la cantidad de sondas que vamos a colocar en este edificio, que son 260 sondas de 50 metros de profundidad. La realidad es que el costo de las sondas es muy bajo. Es una manguera simplemente, son circuitos cerrados por donde circula agua, y es ahí donde se produce este intercambio de calor. Si nosotros vemos este proyecto, digamos, y todo este predio, este es uno de los edificios que se van a construir. Acá están las pisadas de otros edificios, pero este era el tren de servicio que yo les mostraba. Y en este lugar de estacionamiento, donde colocamos todas las sondas, una a 5 metros de profundidad de la otra. Cuando el proyecto se inicia en la primera etapa, la idea era que en la pisada del edificio se colocaran las sondas, que quedaban enterradas debajo del edificio. La realidad es que esto tenía 2 pisos en el subsuelo. El estructuralista tenía mucho temor porque el terreno tenía ciertas condicionantes, con lo cual convoqué a un geólogo para verificar todas estas cuestiones, pero por otro lado, también teniendo en cuenta que la excavación de todo esto iba a ser parcial, meter una máquina excavadora dentro de ese lugar se complejizaba. Este fue el proceso de pensamiento en el desarrollo con un montón de gente, y acá hablamos de trabajo interdisciplinario, porque nosotros conocemos de ciertas cuestiones, pero también después esto hay que construir. Y estamos abiertos a escuchar aquellas cosas que nos muestran que a veces no son los caminos más fáciles, porque ¿qué nos pasaba con la pisada? Estando donde estábamos, instalando las mangueras, teníamos una napa freática muy cerca. Y el intercambio de calor con el agua es mucho mejor que con la tierra.
pero constructivamente no era viable llevarlo adelante dentro de la pisada del edificio. Con lo cual nos alejamos, hicimos todo un planteo por llevarlo a los laterales y después terminamos en esta zona, en toda un área de estacionamiento. Y en toda esta zona también, donde está el tren de servicio. Creo que se agregaron algunas zonas dentro de este estacionamiento, pero la realidad es que toda la distribución nos llega directamente a la zona donde tenemos las máquinas enfriadoras condensadas por agua. Entonces, constructivamente, desde lo técnico, esto nos resolvía un montón de problemas. Pero tuvimos que ir y volver. Como siempre nos pasa en los proyectos, vamos hacia un lado, pensamos, volvemos, rearmamos. La verdad es que me parece interesante traerlo, primero porque es una apuesta también, ¿no? En cuanto a tomar la decisión de qué tipo de edificio quiero tener. Yo, nada, no me queda nada tiempo. Entonces, las ventanas ecológicamente amigables, hay una reducción de los costos de gestión y operación. Esto que les decía, tenemos 260 lazos. Por último, bueno, voy a ir un poco más rápido, los entrepisos técnicos, estos espacios que se generaron para colocar la mayoría de las manejadoras de aire que alimentan el área de cirugía, las terapias. O sea, estos espacios nos habilitan para tener una... Nos sacaron metros cuadrados, eso quiero decir, nos sacaron unos cuantos metros cuadrados, pero sin embargo pudimos llevar adelante todo este proceso, que es interesante en cuanto al mantenimiento. ¿Cuántas veces vemos estas manejadoras para un área quirúrgica dentro de la misma área quirúrgica? Donde el personal de mantenimiento tiene que entrar a hacer el mantenimiento en un área limpia y entran con ropa que no es apropiada, por más que se pongan camisolines, con herramientas que no están limpias. Entonces hay una cantidad de variables que esto nos permite. Y por otro lado, si empiezo a hacer un cálculo de superficies de lo que consumo teniendo diferentes salidas de máquina, la verdad es que con esto ahorro un montón. Por otro lado, los conductos son muy grandes, ya ocupamos bastante lugar. Y acá se ve un poco la planta donde están ubicadas las máquinas de los quirófanos, son las verdes, de apoyo, las de color naranja, y las azules son de terapias. Y el último punto, y este es el llamado a la reflexión para los que diseñan hospitales, para los arquitectos, lo estuvimos viendo en la presentación de Hunter Douglas, donde hablaban de tratar de evitar que el sol nos ingrese directamente al edificio. Este edificio cuenta con estudios y con cosas en donde, por ejemplo, en el área de internación hay determinados parasoles de acuerdo a la orientación que tienen para evitar que este sol ingrese directamente al edificio. También tienen, también tienen todo también un estudio de cómo va a ingresar el calor. Este edificio tiene, por otro lado, un hall de acceso enorme, divino la MEVA, ¿no? Con todo un estudio de parasoles y de evitar que el calor ingrese directamente al edificio. Pero también estas dobles alturas nos llevaron a pensar por dónde teníamos que llevar o cómo teníamos que hacer la distribución de aire. Un proyecto que a nosotros, la verdad que por el tamaño nos desafió. Me pareció interesante, llevó mucho tiempo hacerlo, creo que llegamos a un buen resultado. Y esto era hoy un poco lo que les quería mostrar, porque es un trabajo en equipo, que como muchos trabajamos todo el tiempo, con el hospital, con la gente de mantenimiento, con los dueños de la clínica directamente, con los arquitectos que desarrollaron el proyecto y convocando a diferentes actores que requeríamos para poder llevar adelante esta propuesta. Así que en principio esto era lo que hoy vine a mostrar. Muchas gracias.